Buenos días, compañeros. En este momento vamos a hablar acerca de las fitohormonas y su papel con los tropismos y las nastías. Mi nombre es Ashley García y básicamente las fitohormonas siempre van a hacer el crecimiento de plantas, incluyendo raíces, formación del fruto y germinación de las semillas. Tenemos lo que es un objetivo general, que es analizar e identificar el papel de las fitohormonas en su mecanismo de acción. Con base a ese objetivo general, se nos forman tres específicos, que es determinar las funciones de las hormonas vegetales, comprender los diferentes tipos de respuesta a estímulos que suceden en las hormonas vegetales y conocer la clasificación de los diferentes tipos de hormonas principales en las plantas y descifrar su interacción con el entorno. Como marco conceptual elegí 5 palabritas que me llamaron mucho la atención. Fueron mensajeros químicos. Los mensajeros químicos son sustancias que permiten la comunicación entre las células de forma que una vez liberados generen su respuesta en la célula receptora. También tenemos lo que es la excitabilidad. Con base a esta palabra y a este proceso se generan dos procesos más, que es el neuronal o el impulso nervioso. Es la capacidad de las neuronas de cambiar su potencial eléctrico y transmitir este cambio a través de su axón. También tenemos lo que es el movimiento foliar. La fertilización foliar es una práctica común de suministrar nutrientes a las plantas a través de su follaje. Tenemos lo que es la elongación. En biología es el crecimiento de la cadena naciente de ADN, en la replicación del ARN con su transcripción. Y la locomoción tenemos que es la acción de trasladarse de un lugar a otro. El taxismo es el movimiento orientado de un organismo como respuesta a la percepción de un estímulo. Básicamente, las fitohormonas son reguladores de crecimiento y son bioestimulantes. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las sustancias son producidas por células vegetales ubicadas en las hojas de las plantas, como los mensajeros químicos, y siempre va a predominar la regulación fisiológica de las plantas. Las plantas, a nivel de sus tejidos, producen sustancias que disminuyen o inhiben el crecimiento y son llamados inhibidores vegetales, los cuales controlan las semillas y la germinación de las plantas, gracias a que realizan fotosíntesis siempre para alimentarse. Las fitohormonas viajan a través de las plantas utilizando xilema y floema. ¿Qué quiere decir esto? Que el xilema de las plantas son los vasos conductores que transportan agua desde las raíces hasta las hojas. Es por eso que acá observamos que este va hacia arriba. Entonces, desde la raíz, ellos conducen el agua hasta todas las hojas. Es por eso que todas las flechitas van hacia arriba. Y también está el floema, que transporta savia con nutrientes desde las hojas hasta el resto de la planta. Acá sucede lo contrario. Entonces, desde las hojas decrece hasta las raíces para llevar nutrientes. Es por eso que las flechitas van hacia abajo. También tenemos, con base a estos dos procesos, varios tipos de procesos que desarrollan a una planta. Entre ellos tenemos la auxina, que son las hormonas de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a favorecer la división celular y es importante para el cambio interfascicular, es decir, que mantiene las células indiferenciadas. También tenemos lo que son las citocininas, que son la formación de flores y frutos. Estas están ubicadas en los meristemas apicales y tienen funciones como la proliferación celular y retardo del envejecimiento y abscisión. Tenemos lo que es el etileno, que interviene en la maduración de los frutos. Es un gas producto del metabolismo de una planta y sintetiza cualquier parte,
favoreciendo la floración y maduración de las plantas, llamado climatorio, por medio del estrés celular. También tenemos lo que son las giberlinas, que son las encargadas de la elongación de las raíces. Se sintetizan en los cloroplastos y participan en la membrana plasmática. Su ausencia siempre va a producir plantas enanas. También tenemos el ácido abscísico. Se relaciona con la caída de las hojas. Básicamente esto quiere decir que va a sintetizar las raíces y en las hojas maduras, sobre todo en respuesta al estrés hídrico. Da señales cuando hay carencia de agua, es por eso que se producen las raíces. Y siempre va a inhibir el crecimiento de las raíces por el estrés hídrico. Acá observamos cada una de las funciones, ¿verdad? En base a una planta, entonces. Las auxinas y las giberlinas, siempre van a estar en el medio. El etileno, en la parte un poquito de antepenúltima parte antes de tocar el suelo. Las citoquininas siempre van a estar en las raíces y el ácido abscísico siempre va a estar en la punta de las hojas, ya que siempre se va a relacionar con su caída. Luego tenemos varios tipos de fitohormonas, las cuales promueven determinados procesos. Entonces hay dos procesos. Están las estimuladoras que dan crecimiento, dan soporte, dan germinación, que son las auxinas, etilenos, citoquininas, giberlinas. Y las inhibidoras, que es el ácido abscísico, porque inhibe el crecimiento. Con base a esto tenemos varias respuestas a estímulos externos. Por ejemplo, hay dos tipos de movimientos. Está el movimiento permanente, que son los tropismos, los cuales dan crecimiento y dirección a una fuente luminosa. Entonces está los fototropismos, geotropismos, hidrotropismos y muchos tropismos más. Siempre hay dos tipos, negativos y positivos. Y están los movimientos pasajeros, que son las nastías. Son movimientos reversibles de una planta como respuesta a la presencia de un factor externo. La única diferencia que existe entre ambos movimientos es que en las nastías no incluyen la dirección del estímulo, mientras que en los tropismos sí. En los tropismos tenemos varios tipos. Está el fototropismo, que el tallo busca siempre la luz del sol y da un proceso de fotosíntesis. Acá se realiza lo que es el crecimiento del tallo y crece hacia la luz. El geotropismo es el movimiento de las raíces hacia la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que es la respuesta ante la necesidad de nutrientes de una planta. El tallo crece hasta arriba y las raíces cavan profundamente para encontrar nutrientes. Tenemos el tipo tigmotropismo, que es la formación de zarcillos o ramas trepadoras al tocar una estructura sólida. Puede cambiar su forma y facilitar la polinización de manera negativa y de manera positiva. La negativa es que siempre va a esquivar los obstáculos, nunca los va a atravesar. Y en la positiva es que sirve como soporte en estructuras sólidas. También tenemos lo que es el hidrotropismo. Buscan humedad, por eso inician en la cofia, que es la humedad del suelo. Y el gravitropismo se relaciona con la fuerza de gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que su crecimiento va a ser en base a la gravedad. También tenemos lo que son las nastías. Y existen varios tipos. Está la fotonastía, que es la reacción de algunas plantas ante variaciones de la luz solar. Plantas que se abren en el día, tulipanes, girasoles, y las que se abren en la noche, Don Diego de la noche. Tenemos también lo que son las termonastías, que son la respuesta a variaciones de temperatura, como el cierre de tulipanes o plantas durmientes que cuando las tocas se cierran. Esto es porque al tocar
un objeto o otro ser vivo con otro tipo de temperatura, pues va a provocar una reacción. Y tenemos la sismonastía, que es la respuesta a estímulos mecánicos que implican movimiento foliar, como en las plantas carnívoras. También se da la pérdida de turgencia en ciertas plantas ante dicho contacto. Y tenemos la quimionastía, que es la respuesta a estímulos químicos. Básicamente se da por su variación en el pH. Como conclusión, tenemos que una función de relación con ambos procesos es que en ambos se aplica la función de supervivencia, debido a que ambos incurren a la reacción que tienen en el medio que los rodea con base a dichos estímulos. Diferentes grupos desarrollan locomoción, taxismos, tropismos y nastías. Esto tiene que ver mucho con la capacidad de los seres vivos para desarrollar la excitabilidad. Las plantas tienen una relación muy íntima con el medio ambiente. Normalmente las plantas dan la impresión de ser insensibles ante los estímulos, pero su capacidad de respuesta es tan desarrollada y eficiente como la de los animales. Siempre se efectúa una reacción, solo que muchas veces es muy lenta o poco notoria. Por lo tanto, los cambios ambientales que sufren se basan de acuerdo a las sustancias químicas producidas por células especializadas, cuya función siempre será actuar como una mejora continua a las funciones de estas células, dando crecimiento y dirección a las plantas en su entorno. Acá vemos una imagen que puede explicar muy fácilmente los tropismos y las nastías. Entonces, el tallo va a crecer directamente hacia la luz del sol, mientras que las raíces están buscando nutrientes a través del suelo. Y les dejo una moraleja. Sé como la planta de Don Diego, ábrete en medio de la oscuridad. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día. Hasta luego.